Para elegir a los parámetros característicos de un diseño de un cohete, es necesario primeramente definir el tipo de misión que se debe cumplir y validar el uso de un motor cohete. Dependiendo de la misión, será pertinente o no el uso de este motor. Desde el punto de vista administrativo, será necesario realizar un estudio de factibilidad y viabilidad operativa, de tiempo, política, legal, comercial y económica. Entre diversos factores se debe verificar el número de especialistas para el diseño, tener en cuenta a los proveedores de servicios, productos y partes, entre otros. Con lo anterior se verifica que realmente la misión es factible de llevarse a cabo. Una vez que se tenga el visto bueno de diferentes dependencias, organismos y autoridades pertinentes, se deberá realizar una propuesta técnica, la cual incluye un análisis técnico, delimitaciones técnicas, reglamentaciones y un análisis de factibilidad tecnológica. Dentro de la propuesta técnica, en el apartado de análisis, se lleva a cabo el diseño conceptual de la misión y el tipo de tecnología que se necesita con su respectiva propuesta tecnológica a implementarse. Con ello, se considera el tipo de motor cohete que se necesita implementar para completar exitosamente a dicha misión, pudiendo emplear motores térmicos, motores electrotérmicos o motores de propulsión eléctrica. Posteriormente, se lleva a cabo el diseño o adaptación del motor y del vehículo portador. Supongamos que se desee usar en una misión espacial un motor cohete de combustible líquido. A continuación, se eligen los parámetros iniciales para el diseño del motor, los cuales son el empuje medido en newtons, kilogramos o libras. Se seleccionan los tipos de combustibles a emplear. Se propone una temperatura de la cámara de combustión y se propone una relación de expansión, que es dependiente de las presiones con las que se trabaja en el motor. Primeramente, la fuerza de empuje, cuya ecuación se presenta en esta lámina, se define y se encuentra en función del flujo másico que atraviesa al motor, la velocidad a la salida de los gases como producto de la combustión, la diferencia de presiones y el área de salida. El empuje se propone de acuerdo a la cantidad de carga útil que se piensa transportar desde un punto de origen hasta un destino, tomando en cuenta la misión de vuelo, la distancia y el tiempo requerido. Es decir, se responde a la siguiente pregunta: ¿cuánta cantidad de masa, que se traduce con la aceleración de la gravedad en peso, se necesita para transportar hasta un destino determinado? Por supuesto, tomando en cuenta el peso del vehículo, motor y sistemas. Para el tipo de combustible se deberá proponer un oxidante y un carburante, de los cuales la mezcla más común se obtiene con el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno y el queroseno o RP1, hidracina más tetróxido de nitrógeno, o peróxido de hidrógeno e hidracina, las últimas dos para naves espaciales más pequeñas. Con ello se puede aproximar el peso molecular, la relación de calores específicos y el calor específico a presión constante. Con la elección de los tipos de combustible a emplear, se debe tener en cuenta la relación entre oxidante y el carburante, o entre F, ya que, de forma indirecta, esta relación ayuda a definir la magnitud de la velocidad de salida de los gases de escape que impactan directamente en el incremento del empuje, pero también impacta en el volumen, es decir, en el tamaño de los tanques de resguardo dentro del cohete, y puede incrementar el peso del vehículo. Lo anterior se debe al peso molecular de la mezcla. Por ejemplo, suponiendo que se usa oxígeno o hidrógeno como combustible elegido, si se incrementa la relación oxidante y carburante en el motor, el porcentaje de hidrógeno en la mezcla se reducirá. Y considerando que el peso molecular del hidrógeno es mucho menor al peso molecular del oxígeno, el peso molecular de la mezcla se va también a incrementar. Sabiendo de antemano que el peso molecular es función directa a la masa también va a aumentar en magnitud, provocando que la densidad se incremente en la misma proporción. Y visualizando la definición de densidad, el volumen va a disminuir. Dicho volumen se relaciona directamente con el tamaño de los tanques de resguardo de combustible dentro del vehículo, de tal manera
que si el volumen de la mezcla disminuye, también disminuirá el volumen de los tanques, reduciendo así el peso del vehículo. Llevemos a cabo el balance estequiométrico de la mezcla entre oxígeno e hidrógeno. Con ello, la relación oxidante-carburante es igual a 8. Sin embargo, no trabajamos con la mezcla de 8, debido a que si el peso molecular se incrementa, la velocidad de salida disminuye. En esta tabla se muestran algunos motores considerando la relación oxidante-carburante para el oxígeno e hidrógeno entre 5 a 6. Analicemos al siguiente gráfico para el oxígeno e hidrógeno. Conforme la relación oxidante-carburante aumenta, el peso molecular también se incrementa, pero se reduce la velocidad a la salida sacrificando al empuje. Podemos ver que la máxima velocidad de salida se encuentra en la relación oxígeno e hidrógeno con valor de 3 o de 3.5. Con ello, obtenemos la máxima velocidad a la salida con relación al peso molecular. Sin embargo, si usamos esta relación, el peso de los tanques también se va a incrementar, de tal forma que se aumenta su magnitud. Para motores con base en hidrógeno y oxígeno se emplea una zona operativa desde 3 hasta 6 en la relación oxidante-carburante, mientras para el ERP1, el cual es muy popular y muy barato en la actualidad, abarca rangos entre 1.5 hasta 3.5. Para proponer la temperatura de la cámara de combustión, se puede trabajar con rangos bibliográficos, estadísticos y o probados de temperaturas en cámaras de combustión similares, y se propone en el diseño inicial dicha propiedad intensiva. También se puede calcular analíticamente. Primeramente, escribimos la fórmula para una combustión completa. Con ello, debemos seguir los siguientes pasos. Número 1. El hidrógeno se resguarda de forma criogénica a 20 Kelvin y su temperatura de ebullición es de 22 Kelvin. Se calcula la transferencia de calor para convertir este fluido de líquido a gas, con la siguiente fórmula. El calor específico del hidrógeno a 20 Kelvin por la diferencia de temperaturas más la entalpía de vaporización o calor latente que se obtiene de datos tabulados. Con ello se obtiene el resultado cuando el calor específico a presión constante a 20 Kelvin se aproxima a 19.65 joules sobre mol Kelvin. Número 2. Se calcula la energía que se debe suministrar al hidrógeno para alcanzar condiciones estándar. Cuando el calor específico del hidrógeno a 288 Kelvin se aproxima a 28.8 joules sobre mol Kelvin. Número 3. Se calcula el calor transferido del hidrógeno desde la criogenia hasta condiciones estándar. Únicamente se suman los términos antes calculados. Número 4. Repetimos los 3 pasos anteriores, pero ahora con el oxígeno, conociendo de antemano que el oxígeno se resguarda de forma criogénica a 80 Kelvin y su temperatura de ebullición es de 90 Kelvin. Número 5. Analicemos ahora a los productos de la combustión, es decir, al agua, la cual se transforma de agua líquida a gas desde 288 Kelvin hasta su punto de ebullición, 373 Kelvin. Número 6. Se calcula el calor transferido a los productos, el agua, desde condiciones estándar hasta las condiciones de operación del motor, en donde se alcanza la temperatura de la cámara de combustión, T subíndice C. El calor específico a presión constante del agua a alta temperatura varía desde 38 hasta 70 joules sobre mol Kelvin y depende de diferentes factores. Tomemos un dato cercano a la media, es decir, de 50. Con ello, obtenemos una ecuación dependiente de la temperatura de la cámara de combustión, la cual se debe calcular. Número 7. Sumemos todos los calores transferidos que llevamos en este momento y encontremos el calor suministrado en la cámara de combustión, la cual también es una ecuación dependiente de la temperatura de la misma, cuya única solución es aproximar la cantidad de calor suministrado para obtener el valor de dicha temperatura. Número 8. El calor suministrado se puede encontrar por medio de la entalpía de reacción, H subíndice R, que no es más que la diferencia entre las entalpías de formación
H subíndice F de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Con los datos leídos de tablas obtenemos desde condiciones estándar las entalpías de formación, obteniendo el valor de la entalpía de reacción, que es igual al calor suministrado. Con ello, hacemos la sustitución correspondiente y obtenemos el valor de la temperatura de la cámara de combustión para esas condiciones específicas, la cual resulta de 3963.6 Kelvin. Ahora, calculando desde un CP del agua a alta temperatura de 38 hasta uno de 70, obtenemos rangos de 5215 y 2831 Kelvin respectivamente. En algunas configuraciones de cohete, en el generador de gas del sistema de bombeo se inyecta un poco de agua para reducir la temperatura de la cámara y trabajar en rangos establecidos que no comprometan la integridad de los materiales que conforman al motor. Con respecto a la relación de expansión, la misma se define como la relación entre la presión en la cámara de combustión, P subíndice C, y la presión de salida de los gases de escape, P subíndice E. Si la presión a la salida es igual a la presión ambiental, en donde PA puede ser también en el vacío, se dice que la expansión es completa, como se puede observar en la figura de en medio. Si la presión a la salida es mayor a la presión ambiental, se dice que la tobera está subexpandida, como se puede observar en la figura de la derecha. Si la presión a la salida es menor a la presión ambiental, se dice que la tobera está sobreexpandida. En los últimos dos casos se generan ondas de choque a la salida del motor, tratando de equilibrar la diferencia de presiones existentes, pudiendo provocar pérdidas energéticas. La relación de expansión se propone de acuerdo a la altitud de operación del cohete o, en su caso, en el vacío. Generalmente el cohete se diseña para que la tobera alcance una expansión completa. Mientras más alta sea la relación de expansión, mayor será el número de veces que se expanda el fluido del trabajo, incrementando así la velocidad de salida. Sin embargo, se puede caer en un régimen de sobreexpansión, provocando ondas de choque que pueden resultar en una mayor cantidad de pérdidas energéticas dentro del motor. La presión en la cámara de combustión, P subíndice C, se propone a 10, 50, 100, 150, 200, 300, 500 atmósferas. El valor de la presión de la cámara depende en gran medida de las características del sistema de bombeo que tiene incorporado el cohete. Esas son las referencias que pueden consultar para profundizar en los temas vistos aquí. Muchas gracias.